Siempre que trabajas emociones, ¿lo haces desde la pantalla de PNL? Este vídeo es para ti. La pantalla de PNL tiene muchísimas herramientas enfocadas en el área emocional. Podemos pensar que es imprescindible, ¿no?, entrar allí para trabajar cualquier punto emocional que queramos resolver en la sesión. Pero esto tiene una serie de problemas, nos genera una serie de problemas, mejor dicho. El primero es que vamos a tender a realizar siempre las mismas acciones cuando queremos trabajar el tema emocional. Vamos a entrar en la pantalla de gráfico de emociones y neurotransmisores, vamos a trabajar en la pantalla de reactividad inconsciente, no sé, la tendencia que vamos a tener es hacer siempre exactamente lo mismo. Y esto implica recursos que vamos a invertir, no vamos a ser igual de eficientes, no vamos a saber realmente definir hasta qué punto queremos tratar o no tratar. Y si además piensas o pensamos que la causa de una afección siempre es emocional, pues aún más. Pero bueno, esto es motivo para otro vídeo. Te sugiero que actives la campanita para que estés al tanto de todas las notificaciones de todos los vídeos que vamos publicando. Todo depende del objetivo que tengamos en la sesión. Si el problema es claramente emocional, pues está bien que trabajemos desde la pantalla de PNL. Pero si estamos pensando o estamos abordando algo emocional relacionado con una afección, pues no es para nada necesario ni eficaz que entremos en PNL. Tenemos otras herramientas que nos van a dar muy buenos resultados, que no nos van a hacer perder tiempo, tampoco recursos del paciente, que te las voy a mostrar, te las voy a recordar. La primera forma de abordar emociones sin entrar en PNL es desde la matriz. Esta es una de las herramientas que me parece importante que podemos utilizar en cualquier situación. Las transformaciones. Podemos utilizar el ZAP, por ejemplo, en una situación de obsesión en la que está asociada a una afección o que queremos trabajar vinculada, por ejemplo, al bazo, a algún órgano, a alguna situación concreta. Pues hacemos el ZAP con esos dos patrones incorporados en el mismo fichero y vamos a generar un movimiento importante que va a afectar no solamente a la emoción, sino además al proceso orgánico del que se trate. También en la matriz podemos trabajar el equilibrado. Aquí podríamos trabajar flores de Bach. En este caso de obsesión podríamos utilizar la estrella de Belén, podríamos utilizar castaño blanco, incorporándolo en el fichero. Sería otra forma de abordar esta misma situación desde la matriz. Estas herramientas son muy importantes porque aquí estamos trabajando las firmas electrónicas de estos patrones y siempre que trabajamos los ítems estamos realizando regulaciones muy potentes. Otra herramienta interesante desde la matriz son las bandejas de búsqueda. Podríamos seleccionar la afección emocional marcada en el paciente y buscar otros ítems asociados y trabajarlos juntos dentro del mismo fichero. El trabajo que hacemos ahí es más potente, más profundo. De la misma forma, podríamos seleccionar la afección fisiológica concreta, orgánica concreta, arrastrar a la bandeja y seleccionar el subgrupo de emociones buscando las emociones que pueden estar más asociadas con esta situación y trabajarlos juntos. Esta es otra forma de trabajar emociones muy potente también. Otros puntos para trabajar emociones. Desde la pantalla de espina dorsal y sarcodes, tenemos una herramienta también de mucho peso para trabajar emociones, que es neuroemocional complex o complejos neuroemocionales, donde podemos ver emociones asociadas a áreas que realmente son complejos neuroemocionales, nerviosos, con ramificaciones, incluso para órganos asociados con la columna vertebral, donde el sistema nos va a mostrar aquellas emociones que están más reactivas o aquellas que están menos reactivas y podemos trabajarlos desde la columna vertebral. Este caso puede ser muy, muy interesante cuando estamos trabajando personas que tienen alteraciones estructurales, ¿no?, o musculoesqueléticas, y eso les puede estar generando, o viceversa, alteraciones emocionales. Ya ves que aquí nos está mostrando el sistema aquellas emociones que están más y menos reactivas y además nos dice en qué vértebra, que realmente eso está asociado con ese complejo neuroemocional, tocando ganglios neurológicos,
puede estar asociadas estas emociones. La mayor parte de carga emocional, ¿no? en la espalda. En estos casos en los que haya estas alteraciones, esta sería la pantalla ideal, más que irte a PNL. Hay otros puntos en los que también estamos trabajando emociones y podemos además indicar qué emociones de una forma general. Una de ellas es Aura, la pantalla del Aura, Body Scan and Face. Aquí en esta herramienta podemos ver aquellas emociones que están como atrapadas en el aura y es otra forma de trabajar el nivel emocional de una forma general. Otra herramienta que también es importante donde podemos trabajar el nivel emocional es en homotoxicología. Después o a continuación o vinculado al trabajo homotoxicológico que queramos realizar, el sistema tiene la opción de mental donde vamos a establecer el link con las emociones y nos va a decir también qué emociones son las que están más y menos reactivas. No es necesario entrar en PNL. Podemos abordar el área emocional desde diferentes áreas, desde diferentes puntos del sistema y además de una forma eficaz, ahorrando recursos como más direccionados al punto que nos interesa trabajar en esa sesión. Te veo en el próximo vídeo.